Hola trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, viajeros, viajeras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, arranca aquí un nuevo podcast de Un Gran Viaje. Ya sabéis, en este programa que nos gusta hablar de viajes largos, aventuras inéditas, con personas normales como las que tenemos hoy aquí. Y hoy lo vamos a hacer, con la excusa de una presentación de un libro. Tenemos ni más ni menos a Jorge Sierra. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado, Pablo, de estar aquí. Y a Dani Landa, ni más ni menos también en la mesa. Muy buenas. Pues un placer, esto va a ser una conversación entre amigos a consecuencia o con la excusa del nuevo libro de Jorge Sierra, la segunda parte de un libro que empezó narrando una vuelta al mundo. Y si te parece, empezamos, Jorge, preguntándote un poquito ¿cuál fue ese viaje que narras en estos dos libros? ¿Por dónde te llevó? Y preséntanos un poquito esta aventura que hiciste, que le pusiste el subtítulo Un viaje imposible, si no recuerdo mal. Al inicio sí. Bueno, este viaje comenzó en el 2008. Empecé a viajar, aunque obviamente fue mucho antes cuando se empezó a diseñar, ¿no? Yo, cuando tenía 22, 23 años, soñaba con dar la vuelta al mundo, soñaba con viajar, soñaba con conocer aquellos lugares que todavía no tenía el gusto de hacer, ¿no? Digamos, un poco ver más allá del decorado en el que me había tocado vivir como coruñés que soy, ¿no? Vine a estudiar a Madrid y en un momento dado un amigo me regaló un libro, se llama La Terre en Ronde, de Jacques Seguela y J. Baudot, dos franceses, que en el año 58 dieron la vuelta al mundo y tienen un clásico de la literatura de viajes que es La Terre en Ronde. Bueno, yo me leí el libro, me pareció un poco tosco, un poco torpe en cuanto a su narrativa, pero me fascinó la relación que tenían ellos con el coche, con el dos caballos. Y todavía me gustó más la relación que tenía la gente en aquellos países que visitaban con ese coche, porque ellos siempre decían que llegar en un dos caballos a cualquier sitio era que te recibiesen con una sonrisa, ¿no? Sí. Entonces yo, cuando me terminé ese libro, les dije a mis amigos y a mi familia que me iba a comprar un dos caballos y que me iba a dar la vuelta al mundo. Tenía 22 años. Estuve trabajando 3 años, consiguiendo dinero, y a los 25, en el 2018, 50 aniversario de su viaje, decidí partir. Uh-huh. Tuve la gran fortuna de conocerlos en persona, a uno de ellos, a Jacques Seguela, en París. Le mandé tenemos que tener en cuenta, este hombre ahora mismo es asesor de Sarkozy, fue asesor de los últimos 4 presidentes de gobierno, es el que hizo todas las publicidades de Citroën, del niño que hacía así, es el propietario de Havas, de la empresa Havas de comunicación internacional, es como una eminencia. Pues me recibió en sus oficinas de enfrente de la Torre Eiffel, fue increíble, ¿no? Y mi viaje comenzó así. Uh-huh. Estuve 2 años viajando por Asia, Europa, Asia, Oriente Medio y Sudeste Asiático y Oceanía. Y ahí nació el primer libro, que es Hacia cualquier otra parte. Ese libro reúne todos esos diarios de los 2 primeros años de viaje. Este libro, Hacia cualquier otra segunda parte, es que mis editores son unos cachondos, ¿no? Y yo propuse 1000 nombres y al final nos quedamos con este casi por obligación. Al principio no me gustaba, ahora me encanta. Y este libro resume la segunda parte del viaje, que para mí es un viaje diferente. Son los 2 últimos años de viaje a través del continente americano. Más o menos un poco un viaje de sur a norte a través de las costuras de América, ¿no? Algunos ya conocéis esta historia. El viaje terminaba en África. Los 2 últimos años, el quinto y sexto año de viaje, iban a ser a través del continente africano. Pero en el último tramo me deshinché y no había vuelto a casa en 4 años, tenía ganas de ver a mi familia, a mis amigos, demás. Entonces, en la costa este de Estados Unidos decidí que volvía a casa, que regresaba. Y así, básicamente, y contado muy rápidamente, a grosso modo, ese es el proyecto de viaje que se narra en los 2 viajes. En el primero, que reúne los diarios hasta Oceanía, y en el segundo, que es la parte americana. Uh-huh. Tenemos aquí a Dani Landa, que tenéis muchas cosas en común.
no solo la pasión por los viajes, sino el haber llevado a cabo varios viajes largos. El primero tuyo, Dani, fue desde Palencia a Singapur en un Mondeo, ni más ni menos. Y el segundo fue también una vuelta al mundo, como la de Jorge. Fue un poco diferente, ¿nos comentas? Bueno, pero fíjate, la verdad es que encuentro muchos paralelismos, ¿no? Y cuando le veo describir a Jorge esos 4 años, pues lo primero que siento es cómo somos capaces de resumir en una frase como, no, estuve 2 años por Europa y Asia, ¿no? Sí. O sea, lo que cabe en esa frase que dura apenas unos segundos, y las experiencias que hay detrás, ¿no? Y cuando escucho a alguien narrar o resumir, intentar hacer un pequeño balance, ¿no? de lo que ha hecho en un viaje como eso, yo intento rellenar todos los huecos, que seguramente son gigantes, son inmensos, ¿no? Pero me identifico absolutamente, me identifico con la ilusión, ¿no? Con la que lo hablas, con el hecho de tener referentes que te han hecho previamente vislumbrar cómo podría ser, ¿no? Con la incertidumbre que hay detrás de todo lo que dices, incluso con el cansancio y el agotamiento final, ¿no? O sea, al final son procesos que creo que todos los humanos que estamos motivados por emprender grandes viajes, al final tienes que pasar, ¿no? Por esas fases. Y, bueno, resulta bonito. Y además, el hecho de oír a alguien contar su viaje, que seguramente te aporta experiencias nuevas y descubrimientos, pero por otra parte, tiene siempre un punto de nostalgia con respecto al propio viaje que uno ha hecho, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo me identifico absolutamente con cualquiera que tenga la motivación de hacerlo, y ya ni te cuento si es alguien como Jorge, que ha recorrido además pues líneas posiblemente trazadas en un mapa que coincidirían en gran medida con las que a lo mejor he recorrido yo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues diré para empezar que es un placer, y es poder escuchar las historias que tengas que contarnos, que serán infinitas y no cabrán en este podcast, me temo. Me hace mucha gracia porque sois un poco antagónicos en el vehículo elegido, porque Jorge, tú creo que te has ido o te fuiste con uno de los vehículos más sencillos, de una mecánica más elemental, rudimentarios, y tú, Dani, en aquel viaje fuiste en un 4x4 bien equipado, que luego tuvo 1001 problemas también. Mi conclusión sería como que al final no importa tanto el vehículo en el que se vaya para llevar a cabo un gran viaje, ¿no? Que tan bueno es un coche sencillo como un todoterreno bien equipado. Hombre, yo creo que es una herramienta, ¿no? Es una mera herramienta. Yo, en mi caso, tuve muchas dudas de inicio de si estaba escogiendo el coche bueno o no, porque un Citroën 2 caballos... yo de mecánica no tengo ni idea, y a mí me dijeron que era un coche muy amable, que era un coche que se arreglaba fácil, pero claro, se arregla fácil en el taller de Vallecas o de Coruña. Sí. En el desierto de Pakistán nada sencillo, ¿no? Entonces, bueno, resultó que sí, fue el mejor compañero de viaje posible, ¿no? Sí. Pero al final, yo creo que Dan está de acuerdo conmigo, bueno, él empezó con un Mondeo también, con lo cual sí. Acá sí. Estaba en los inicios. Yo no estoy tan de acuerdo con lo que decía Pablo de que tenemos puntos de partida antagónicos. No, bueno. De hecho, básicamente porque de hecho yo siempre he viajado con el coche que me han dado, lo que he podido conseguir, sí. ¿no? Porque al final, bueno, pues no va buscando pues patrocinadores, lo buscando lo que dice Jorge, una herramienta. Para mí el viaje trasciende extraordinariamente más a la herramienta que significa el viaje o la moto, ¿no? Y en esto seguramente habría muchas personas, a mí me consta que hay muchos viajeros que son amantes de la mecánica y que quieren desarrollar la pasión por la mecánica o por los 4x4, por los coches o por las motos en movimiento en otros lugares. A mí me pasa al contrario, lo que quiero decir, a esos lugares y voy con lo que sea. De hecho, hay una serie que nosotros decimos que es Pacífico, que precisamente porque teníamos que saltar de isla en isla, ¿no? Era una serie documental que hicimos un viaje desde Japón a Nueva Zelanda y no llevábamos un vehículo, un solo vehículo, íbamos cambiando de vehículo, alquilando. Hicimos, mira, en tren, en furgoneta, en barco. Yo no recuerdo cuántos vehículos, pero para mí la clave, la motivación era llegar, era moverme y llegar a los sitios y conocer los sitios. El cómo daba igual, como si tienes que ir andando. Pues yo he de decir que en mis inicios empecé así, ¿no? Con Naranjito, mi coche tiene nombre, es Naranjito, y comencé un poco en esa dinámica de decir, bueno, es simplemente una herramienta, ¿no? Y lo cierto es que se convirtió muchísimo más.
Fue un compañero, yo viajaba solo, fue mi compañero en absolutamente todo el proyecto, ¿no? Y no solo eso, sino que efectivamente los franceses tenían razón, es el mejor coche para llegar a cualquier sitio, porque no se lo creen. O sea, yo creo que no se puede llegar de una mejor manera que con humildad a cualquier sitio, ¿no? Entonces, cuando te ven llegar con este coche, ya parten de la base de que mucho dinero ya no tienes, por lo tanto, tampoco te pueden quitar demasiado, ¿no? Después las fronteras se ríen, la policía gastas bromas, bueno, es como la carta de presentación es una sonrisa. Y eso es fundamental. Y después, por otra parte, marcó claramente el ritmo de mi viaje. Mi proyecto iban a ser 2 años y tardé 4 y me quedo por hacer África. Y es porque constantemente se estropeó. Ya. Al principio, cada vez que se estropeaba, yo lo maldecía, le pegaba patadas, le insultaba. Estábamos solos. Y después ya me reía, me sentaba y esperaba a que sucediese su magia, ¿no? Porque cada una de esas veces que se estropeó, sucedieron cosas maravillosas, ¿no? O me remolcó de repente un señor y dijo, pues no te preocupes, tengo un amigo mecánico, pero tenemos que empujar no sé cuánto. Cada vez que tuve que ir al mecánico fue una experiencia inolvidable, ¿no? Y aprendí mecánica, que es algo que jamás hubiese imaginado que sería capaz. Mecánica tan básica de 2 caballos, pero bueno, mecánica, ¿no? Al final yo mismo ya hacía un poco las reparaciones. Sí. Oye, ibais ambos, otra cosa común que tenéis es que ambos ibais con una cámara de vídeo. En tu caso, Dani, con un proyecto bien armado para hacer un documental. ¿Tú también, Jorge, te ibas con la idea de hacer un documental o te ibas pensando, voy grabando cosas y ya veré? Porque tú no venías del mundo del cine ni... Bueno, yo soy ingeniero técnico de telecomunicaciones, especialista en sonido e imagen, estudié fotografía. Y me apasiona el cine documental. Sí. Y yo quería hacer un documental. Bien. Pero... de la misma manera, un poco, siguiendo la línea de Naranjito, de un 2 caballos del 79 y tal... Pues en pleno 2008, que ya había cámaras digitales fantásticas, tal, me llevé una cámara de cintas miniaturas. Entonces ahora en casa tengo un montón de recuerdos y 450 cintas ordenadas una tras otra, ¿no? Mi viaje lo grabé así, en 4/3. Y el mío también. También fue en primero sí. Nosotros llevábamos cintas. Bueno, el país de Singapur ni te cuento. Hasta el año 99 y llevábamos unas cintas mini DV. Pero la vuelta al mundo lo hicimos con cintas HDV, que nos parecía nomás porque era HDV. Íbamos con maletines que conservo, por supuesto, en mi casa. Lo que pasa es que luego lo digitalizábamos todo, ¿no? Claro, mi viaje orbita en torno a un documental, es el objetivo común, ¿no? Y por lo tanto, pues todas las decisiones van en torno a hacer 13 capítulos que sean comercializables y hacer una labor periodística más o menos armada, ¿no? De ahí que también el vehículo a veces que nos daban, bueno, tenía que servir al proyecto que era publicar un documental, pero recuerdo eso, ir con una cinta, vamos, y de hecho tengo unos maletines metálicos que íbamos duplicando. Yo llevaba de hecho un magnetoscopio y por las noches, el cabra Alfonso Neón de la vuelta al mundo, nos pegamos unas palizas a duplicar todas las cintas para poder tener un plan. Yo no hice eso y cada vez que tenía que enviar material a España estaba con el culo apretado 2 semanas. O sea, bueno, y hasta que mi madre me decía, llegó la caja, y decía, ay, por Dios, llegó la caja. ¿No es con enviar a tu niño? O sea, mi viaje, sin embargo, fue, yo grababa porque obviamente quería hacer algo. Yo en un inicio quería hacer un documental. Terminé haciendo un docu-show porque se metió, al final me asocié con Media Pro, se metió Televisión Española, entonces al final no pude hacer lo que en un inicio quería. Hicimos 16 horas de trayecto, ¿no? De docu-show. Pero claro, yo en ningún caso, la gran diferencia yo creo, al menos con estos, es que yo viajaba e iba grabando lo que pasaba. En ningún caso cambiaba la ruta o la dinámica de la improvisación del viaje para o por el documental. Lo que sí hacía, por supuesto, es pues entradillas, digo, ayer llegué a este sitio, no grabé, iba haciendo un guión sobre la marcha, ¿no? Si no hubiese salido el documental, no hubiese pasado nada, porque lo mío, el pilar fundamental era recorrer el mundo, era conocer, era hacer amigos, era un poco salir de ese contexto de español estudiando en Madrid, ¿no? Y funcionó. Bueno, al final funcionó genial, ¿no? Porque al final hice una serie fantástica, publiqué 3 libros, o sea, salió muchísimo mejor de lo que imaginaba. Otra cosa que cambió mi viaje, algunos ya lo sabéis, me consta que ya conocéis el proyecto, yo viajé sin GPS, sin ordenador y sin teléfono. Fue como un viaje analógico en pleno mundo digital, ¿no? Y esa fue otra de las cosas que marcó para bien, sin lugar a dudas, mi proyecto, el no llevar GPS. ¿Por qué?
Porque yo creo que el ir con GPS te abstrae un poco de la ruta, de la dinámica de la ruta, de la improvisación, es muy fácil. No es que sea más fácil viajar con GPS, es diferente. Es decir, yo decía, voy a ir de aquí a aquí, y me pasaba de todo, nunca llegaba aquí. Porque no podía, porque me perdía, porque preguntaba, y ese me decía, pero no vayas por allí, vete mejor a este sitio. Entonces, esa dinámica del preguntar, del corregir y del improvisar fue la que me dio junto a Naranjito, yo creo, el tesón, no sé, los argumentos para continuar. O sea, hoy en día tengo todas las cintas y tengo todos los mapas, ¿no? Recorridos con un boli, sí, números de teléfono, anotaciones. Entonces yo creo que el no llevar GPS también marcó el viaje. Yo tampoco llevaba GPS en la vuelta al mundo y te cuento era el... permanencia. La vuelta al mundo fue del 2006 al 2008. Y recuerdo además, en un momento dado, hacíamos unas crónicas, ahora ya de la vuelta al mundo, de esa franja, ¿no? de tiempo. Y la Toyota, que eran los que nos patrocinaban con el vehículo, un KXR, nos decían, no, pero sería bueno para las crónicas que pusierais las coordenadas GPS. Y digo, pues oye, te voy a mandar la dirección para que nos mandes un bonito GPS. Bueno, nosotros tenemos que enviar. Digo, pues es que no nos habría mandado un radio ni GPS, tío. Pues no es un GPS por lo menos, ¿no? Y dijeron, pues no, nosotros no vamos a poner GPS. Digo, pues mira, ¿sabes qué? Pues vamos y GPS. ¿Y eso sumó o restó? Para mí sumó también. Claro. O sea, para mí las desconexiones tecnológicas suman a vivir el viaje. Y puede parecer una manera idealista o romántica de verlo, pero me consta que es así. Sí. Yo intento no llevar nunca la tarjeta de SIM local para cuando esté grabando, estar grabando. Y cuando esté con la gente, estar con la gente. De sentirme un poco perdido para luego reencontrarme, ¿no? Mira, tú antes hablabas y cuando describías tu viaje, yo siento envidia sana de algunos de los conceptos. Por ejemplo, la soledad, ¿no? La libertad, la falta de planificación. Bueno, pues esa libertad nosotros al final pues íbamos un poco más constreñidos, aunque también te digo que uno puede pensar que íbamos con un plan de rodaje perfecto, nada que ver tampoco, no éramos muy flexibles, pero sí que es verdad que teníamos un tiempo y tal. Lo que pasa es que a la larga, después de 2 años, lo que nos seguía motivando precisamente era el objetivo común de terminar una serie documental. Pero ahí el viaje nos salvaba también de muchos momentos de incertidumbre o de hastío y nos rescataba el trabajo. Y yo pienso que además en un viaje de 3, que es una pequeña sociedad, es una familia que vive una intensidad absoluta, ¿no? Te estás conduciendo, sales, compartes el hotel, te vas de cañas juntos. O sea, la convivencia es total. Entonces, si no hay un departamento que es el del trabajo, yo me encargo de esto, tú te encargas de esto, ¿no? Cada uno tiene su pequeña parcela. Al final, bueno, pues se convertiría en una especie de gincana demasiado loca, ¿no? Donde todo el mundo querría decidir un viaje. No era un viaje de placer solamente, y eso yo creo que provocó que lo termináramos, de hecho. Claro. Y bueno, yo he de decir que yo no salí solo. O sea, yo me vi obligado a continuar en solitario cuando los 3 que viajaban conmigo en Europa decidieron que se volvían, ¿no? Que no es lo mismo. Yo hoy por hoy sí viajaría solo, pero lo cierto es que en un inicio no me atreví. De hecho, busqué cómplices que se uniesen a mi proyecto para viajar juntos, ¿no? ¿Y por qué desistieron? Pues porque, bueno, pues viajamos por Europa. Teníamos un presupuesto limitadísimo, o sea, era cocinar en el coche, dormir en la tienda de campaña, día tras día. Y bueno, llegamos hasta el norte, hasta Dinamarca, los fiordos, bajamos hasta el sur de Italia, recorrimos un poco Europa del Este, pleno invierno frísimo, y dijeron que no era para ellos, ¿no? Digo, pero si no hemos empezado, ¿no? Yo me quedé un poco sorprendido, diciendo, ¿pero qué decís? Si no, estamos a punto de entrar en Turquía, luego viene Irán, ahora empieza lo bueno. Claro, entonces me dijeron que se volvían, 2 se volvieron en Polonia, el último en Ankara, y yo ahí tuve que decidir si continuaba o no. Fue como un debate interno muy fuerte, ¿no? Por un lado quería continuar, por otro no quería ni de coña. Verme yo solo con ese coche que se estropeaba constantemente, sin dinero, nuestro dinero se redujo a la 4ª parte. Claro, entonces yo recuerdo allí
que hablé con mi madre y le dije, mamá, pasa esto, tal, y mi madre estaba deseando que yo volviese a casa. Pero me dijo, yo obviamente estoy deseando que vuelvas porque me parece una chaladura lo que vas a hacer. Mi plan era atravesar Siria, Irak, o sea, era como Irán. Mi madre no quería, pero me dijo, pero lo que te voy a pedir es que no vuelvas condicionado por, digamos, los quehaceres de otros. O sea, esa decisión no ha sido tuya, por lo tanto no deberías hacerla tuya, ¿no? Continúa y veamos qué pasa. Y claro, 4 años después me decía la madre que te parió, ¿sabes? No sé para qué carajo te dice yo nada, tipo baterías. Pero bueno, sí. Pero en el fondo os alegraréis los dos. Nos alegramos un montón. Yo sin ellas no hubiese salido, no hubiese partido. Y descubrí el viaje cuando me quedé solo. Hay un hecho que a mí me parece precioso, que es que yo me llevaba una cámara digital muy pequeñita, una de estas automáticas pequeñitas, y una analógica, una que era de mi padre, con película, carrete, negativo. Y hasta que se van ellos, disparo en analógico en blanco y negro. Y cuando me quedo solo, empiezan las fotos en color. Me di cuenta mucho tiempo después, revisando el material. Sí, sí. Y creo que es súper significativo. Sí. O sea, no es casualidad. Sí. Sí que es verdad. Mira, yo he viajado con, no diré todo tipo de personas, pero con suficiente número de personas para darme cuenta de la gran diferencia. Yo creo que alguna vez en las jornadas lo comentamos, lo hablamos, la diferencia que hay entre la ilusión y la vocación, ¿no? Yo creo que la diferencia que hay entre ambas cosas es el tiempo. Y al final cuando uno persiste en algo, ¿no? Atiende a esa llamada pasado un tiempo, significa que esa ilusión persevera. A veces sin la emoción del principio o sin esa alegría, ¿no? Con la que todos iniciamos siempre un proyecto, pero sí con la convicción de continuar. Y yo creo que es muy importante hacerse esa pregunta. Y de hecho no es malo entender o descubrir que uno carece de ciertas vocaciones. Pero lógicamente pues hay gente que empieza con mucha ilusión y luego se da cuenta de que mira, pues ese camino a lo mejor es demasiado duro o lo habían idealizado mucho o la razón que sea, ¿no? Es más, yo he conocido varias personas que no empezaron por el vértigo de la salida, ¿no? Por lo tanto, ese globo se pinchó, por suerte, en el momento que tenía que pincharse, que es antes de empezar, ¿no? Porque cuando se pincha en ruta, bueno, pues lo que pasa es lo que te pasa a ti, pues que resulta un problema para los compañeros también. Sí, de hecho es una herida que no cicatrizó del todo, de decir, Fíjate, no, claro. Porque yo me vi a las puertas de Irán, solo, sin dinero, sin sus cosas, sin su ayuda. Fue como wow. No. Y era como, claro, yo me sentía así, ¿no? Era como, perdona, pero este proyecto llevamos años planeándolo, ¿no? Y habéis estado poco más de 3 meses. O sea, es como, y en Europa, ¿no? Es como, a ver. O sea, pero bueno, lo cierto es que yo estoy eternamente agradecido por esa retirada de tiempo, ¿no? Porque me dejaron ver el mundo con un prisma que no sabía que podía hacer. Bueno, y al final la diferencia, fíjate, yo creo que el viaje cuando tú continúas donde otros paran, te acabas recompensando, ¿no? Y yo estoy pensando en nuestro último proyecto, que es Atlántico, que nosotros éramos 4, y tuvimos que parar porque, bueno, pues irrumpió una pandemia, ¿no? Que a todos nos afectó. Nosotros estábamos en Benín y teníamos, en esta ocasión, dos Volvos, que eran los que habían colaborado en el proyecto. Tuvimos que dejarlos en Benín y volvernos de emergencia. Claro, entonces no teníamos ni la más remota idea de cuánto iba a durar aquello, de qué estábamos viviendo en realidad, ¿no? Y pasamos 9 meses en tierra. Yo, la verdad, fueron 9 meses que recuerdo con muchísimo cariño porque me brindó por lo menos la oportunidad de estar con mi hijo, que era muy pequeñito. Y a los 9 meses, bueno, esa llamada, ¿no? Lo que hablamos de decir, oye, es mi agenda acabada, hay que terminar esto. Tenemos dos coches en Benín con Omar, que era el guía que estaba, ¿qué hago con la llave? No, espera. Y entonces, pues yo hice esa pregunta de, oye, mira, podemos volver en condiciones diferentes. Es decir, todo se complicaba. Había habido una merma de presupuesto y además se habían cerrado las fronteras terrestres, lo que significaba que no podíamos ir en el coche. Teníamos que volar de país en país, alquilar un coche allí con todo lo que significaban. Y entonces, bueno, pues convoqué a mi equipo y dije, ¿quién se viene? Y levantó la mano
sin morir, dije, y además sin dudarlo dijo, no, hay que terminar esto, ¿no? Y bueno, pues las otras dos personas dieron un paso atrás. ¿Lícito? Sí. Se le oye, además en una pandemia, el miedo, las excusas que quieras poner, las razones, ¿no? Por no decirlo claramente. Pero el caso es que los últimos 4 capítulos, ese último tramo, fue sin lugar a dudas lo más fabuloso, lo más auténtico, lo más salvaje también, lo más duro, pero lo más memorable que vivimos en toda la ruta, sin lugar a dudas. Oye, volvemos, si os parece, estamos presentando hoy este libro. Yo también he escrito libros, creo que es algo común a las 3 personas que estamos aquí. ¿Qué ha significado o representado para vosotros el hecho de escribirlos? ¿Es un cierre del viaje? ¿Es un honrar el viaje? ¿Por qué los habéis escrito? Yo recuerdo el tuyo, Dani, que era como muy visceral. Creo que aquel viaje fue muy duro. En el documental solo se vio la cara bella, bonita, y en el libro como que volcaste mucha de la realidad del día a día. Bueno, más que el viaje fue visceral, y quizá lo que hicimos en el documental es no contar las vísceras de ese viaje, porque a lo mejor no cabía todo en ese formato, ¿no? Y precisamente la motivación de escribir un libro era complementar con esa cara B, que no se ve, ¿no? Que es una cara B muy áspera, y tú has tenido ocasión de verlo, ¿no? Pero para que se me entienda, no era unas ganas de contar y decir o denunciar, que yo creo que hay una parte de denuncia, ¿no? Es una parte de hacer entender la realidad a cualquiera que quiera emprender un proyecto así. Porque si alguien en una expedición futura dice, yo quiero acompañarte, yo no le diría, vale, pues tienes que ver el documental de ideas. Sí. Porque ese libro va sin ambajes, sin ningún tipo de edulcorante, y por lo tanto me parece que hay que entenderlo, hay que entender la dureza del viaje y la dureza del mercado audiovisual en el que nosotros nos estábamos sumergiendo, ¿no? Que tuvimos momentos muy duros, mucho despecho y mucha... de alguna manera incluso un desamparo tremendo, que seguramente también tú has tenido momentos que has sufrido ese desamparo, esa soledad, ese abandono, ¿no? Y lo cuentas porque si no lo cuentas no estás contando la historia. ¿Y tú, Jorge? Bueno, yo en mi caso surgió también un poco de forma improvisada. Yo en ningún momento partí queriendo escribir un libro, y muchísimo menos con la idea de publicarlo, ¿no? Yo empecé a escribir en el momento en que me quedo solo. Cuando mi compañero, el último en Ankara, decide que se va, yo ahí empiezo mis diarios. Fue como una autodefensa, digamos, ¿no? Yo tenía miedo a la soledad, algo que luego he disfrutado como nada en esta vida. Yo le tenía pánico, le tenía miedo, tenía prejuicios. Y cuando me quedo solo, lo único que se me ocurrió es comprar un papel, un boli y escribir. Y lo escribía casi como un ejercicio para no perder un poco todo lo que había vivido. Pues ciudades, nombres, gente, cosas que pasaban, pequeños detalles que sabía que mi mente, o intuía que mi mente los podía borrar, ¿no? Acabó siendo, pues, un diario mucho más extenso, mucho más cuidado, del cual, bueno, fue un gran compañero de viaje, ¿no? Qué difícil, ¿no? Sentarse a escribir pasado tanto tiempo también, recordar mucha historia. Claro, yo no escribo. O sea, lo que me pasó, yo cuando llegué a España en ningún momento dije, voy a publicar un libro. Yeah. Yo di una charla en Sevilla en las jornadas de los grandes viajes. Sí. Y allí estaban los editores escuchando. Y fue, de hecho, vosotros lo sabéis mejor que nadie, fue la ponencia más horrible que he hecho en mi vida, porque tenía un poco de resaca y me lié y no llegué ni a la mitad del viaje. Sí. Pues mis editores se quedaron fascinados, dije, pero hemos estado aquí 1 hora y no has llegado ni a la mitad, estaba todo el mundo como alucinado. Y dije, bueno, pues tienes que hablar con Pablo y Cier porque no estaban tan contentos. Y entonces me dijeron, ¿quieres publicar un libro? Y dije, bueno, yo ahora no me voy a poner a escribir un libro, no soy escritor, pero tengo estos diarios. Sí. Les mandé los diarios y me dijeron, lo tenemos que publicar. Sí, sí. Entonces fue como una
una suerte de despropósitos que acabaron pues en esta maravilla de libro editado por Barrett, por cierto, es una editorial fantástica. Tuve una suerte increíble porque los cogí cuando estaban empezando y ahora son una editorial independiente de referencia y bueno, pues no les queda más remedio que seguir aguantando. La editorial la edición es súper bonita, creativa. En la primera parte del libro había un juego con unas pegatinas y demás. En esta segunda también hay alguna sorpresa, ¿no?, para el lector. En la primera parte, hacia cualquier otra parte que reúne los diarios desde que empiezo a escribir en Ankara hasta Oceanía, yo les pedí que quería hacer algo especial. Del mismo modo que Naranjito a mí me había hecho parar constantemente sus averías, que no subía una cuesta, entonces tenía que esperar que un camión me remolcase. O sea, ese ir y parar, ese, digamos, debatir entre continuar, no hacerlo y demás, me dio un ritmo de viaje que a mí me encantó. Entonces yo les pedí que hiciésemos algo así en la lectura. Entonces se les ocurrió la fantástica idea de poner en las últimas páginas un cuadernillo de pegatinas, de adhesivos, que tú a medida que vas leyendo el libro te dice, pega aquí la pegatina tal. Entonces tienes que parar la lectura, ir atrás, buscar, ponerla, y creo que fue una muy buena idea, ¿no? Bueno, pues el presupuesto en este libro, con todo el precio y la subida de precios, no era viable. Entonces se les ocurrió hacer un primer cuadernillo inicial a color, con un collage de fotografías que escogieron ellos y con troquelados que dejan ver una pequeña parte del libro, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, de la foto siguiente, sí, que hay, sí. Entonces aquí hay un troquelado, hay un agujero, entonces ves como un perro, ¿no? Ves un perro y dices, ostras, ¿qué habrá pasado? Y son todo como... Lo que queríamos evocar es un poco la dinámica viajera de romper prejuicios. Es decir, tú en uno de los troquelados ves un cuchillo y dices, ostras, un cuchillo. Pasas la página y son unos chicos que conocí y tienen un cuchillo, pero tienen una sonrisa mucho más grande que el cuchillo, ¿no? Entonces, un poco lo que queríamos era hacer un alegato a favor de el romper prejuicios y de esperar a ver la foto completa antes de tomar partido en una decisión. Oye, dijiste, o me ha parecido leer al principio, que América iba a ser, o creías que iba a ser un punto de inflexión, que habías aprendido mucho en esos 2 años. ¿Cómo ves ahora aquel periplo por América respecto a cómo lo esperabas inicialmente? Claro, yo desde el primer momento, desde que llegué a América, supe que era un viaje diferente. Entonces el libro también quise que fuese un tomo diferente. Quiero, para empezar, porque si no serían 700 páginas y eso es un ladrillo infumable, ¿no? Para alguien que no escribe tan bien como otros escritores, ¿no? Entonces dije, no, vamos a dividirlo. Porque es viable, porque es otro viaje. Ten en cuenta que cuando yo partí de A Coruña, no había viajado en mi vida. Viajar, lo que se dice viajar, no había viajado. Había ido de vacaciones, había hecho turismo, pero yo no había viajado. Me quedo solo en Ankara. Claro, ahí empieza un poco la evolución y el aprendizaje, ¿no? Ya cuando yo llego 2 años después a Auckland, soy una persona diferente y, por supuesto, soy un viajero diferente. Más y mejor, quiero decir, ya tenía experiencia. Ya había estado detenido en Irán, acusado de espionaje, cadena perpetua, me habían echado casi de Siria por la guerra, había estado en Tailandia, la revolución, ¿no? En Tailandia, con todos sitiados sin poder salir de un edificio, ¿no? Bombas, explosiones. Había estado meses en un hospital de enfermo del riñón. Me había pasado de todo. Entonces, y ni siquiera hoy en día hablo bien inglés, porque salí sin hablar inglés. Entonces esa es otra, ¿no? Claro, cuando llego a América, digo, a ver, vamos a volver a empezar, ¿no? Las reglas del juego han cambiado de forma radical. Sí. 1, conozco la mecánica del coche. 2, hablan castellano. Sí. 3, su estilo de vida es muy parecido al mío. 4, como viajero, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, fue un viaje... Y perdona, 5, ya no eras el mismo que cuando empezaste la primera vez. Claro. Cambió eso de forma exponencial. Claro. Entonces, y tampoco es lo mismo tener 25 a tener 27 y pico, ¿no? O sea, cambias mucho y evolucionas mucho, ¿no? Entonces, para mí, América fue un continente muy amable. O sea, todas esas penurias que quien se lea el primer libro va a decir, Dios mío, qué barbaridad, ¿no? O sea, es que iba una detrás de otra. Me pasaba de todo el rato y yo seguía. Y a veces me decía, ¿pero cómo seguías? ¿Qué iba a hacer? Si tenía mi coche allí y estaba en mitad de la nada, ¿no? Pues se tendría que ir a algún lado. América no es eso. América es un viaje que he disfrutado muchísimo, que he hecho amigos, que he salido por la noche y me he emborrachado más, o sea, que ha dado pie a otro tipo de cosas. Muchísima aventura, por supuesto, enfermedades, penurias también, pero es un viaje muy diferente. No tiene nada que ver.
también para un documentalista, ¿no? La manera en que se implican las historias, en que puedes profundizar, entiendo que en América... A ver, y tú lo has dicho perfectamente, América es el lugar amable, ¿no? A mí entrar en América, yo recuerdo cuando nosotros llegamos a Alaska, incluso cuando ya cruzaba la frontera con México, y de repente te sientes en casa. Y eso son otros códigos. No hay nada que ver con Asia y absolutamente nada que ver con África, ¿no? Donde, bueno, pues la sensación de alerta es permanente. Son culturas que, quieras que no, bueno, pues a veces no coinciden, ¿no? En frecuencias donde no hay una sintonía y por lo tanto, pues es más difícil. Y yo lo he dicho alguna vez, yo he vivido cierta hostilidad, ¿no? Yendo con coches, a lo mejor, mira la parte amable, ¿no? De ir con un coche como el tuyo, de ir con un 4x4, pues cambia también la percepción que tienen sobre uno, pero en cualquier caso, o sea, África me parece un continente mucho más difícil. Y te recuerdo que antes comentaba, claro, ya África no sabía, sí, claro, es que África hay que prepararse anímicamente y mentalmente de una forma muy, muy potente, porque es posiblemente el viaje más duro, ¿no? Que sí puede hacer. Claro, esto lo dice Dani, porque antes estábamos hablando y charlando, y este libro termina en Nueva York de una forma bastante increíble, luego os contaré, pero no debiera haber terminado en Alaska. Y el siguiente tramo era África, ¿no? Pero yo cuando llego ya, después de 4 años viajando solo, cuando llego ya a América me di cuenta de que no quiero continuar, ¿no? Estaba casi que continuando un poco ya yo escribía en La Voz de Galicia, tenía un blog en un periódico de gallego, de mucha tirada, era un blog muy popular, había mucha gente que me seguía, y era casi que me di cuenta de que estaba viajando un poco por la inercia de lo que pensaban los demás, ¿no? Y fue un mail de mi hermano Nano, de mi hermano mayor, que me mandó un correo electrónico diciendo que iba a ser padre. Él, no yo. Y eso me hizo... De repente dije, ostras, pero si lo que yo quiero hacer es ir a casa y tomarme un café con mi madre, que hace años que no lo veo, ¿no? Y disfrutar del nacimiento de este niño. Y ahí es cuando dije, ya está, me voy, ¿no? Y lo que contaba de Nueva York, que fue increíble, pues esto sucedió en Carolina del Sur, Charleston. Y bueno, llego a Nueva York y digo, venga, pues voy a estar aquí las semanas que haga falta para embarcar el coche a España, ¿no? El tema de las navieras es tremendo, ¿no? O sea, todas las gestiones que hay que hacer para viajar en barco, para mandar un coche en barco y tal, es tremendo, ¿no? Y ya os decía, yo ni siquiera hablaba bien inglés, o sea, después de 4 años seguía sin hablar inglés, hoy en día tampoco sigo igual. Y entonces yo digo, bueno, primero llegué con el coche, entré en la Gran Manzana, se me caían las lágrimas, Times Square con el naranjito alucinando, de repente verme allí fue algo increíble, y cuando ya me cansé de dar vueltas por allí, dije, bueno, voy al puerto. Ahora, el puerto es como 2 veces La Coruña. El puerto de Nueva York es una cosa inmensa que yo no podía, o sea, estaba perdido, tal, no sé qué, no sabía a dónde tenía que ir, preguntar a la gente en una naviera, me hacían ni idea, y de repente iba conduciendo y hago así y veo un cartel claramente con la bandera de España que ponía Espacargo, bandera de España, y dije, ostras, tengo que parar aquí. Si alguien me va a indicar y me va a dar un buen tip de cómo debo de hacer, es esta gente. Aquí hay alguien que tiene relación con España. Me meto y de repente veo que sale un tío a tal y digo, hostia, ya la llevo, me tengo que meterme. Salgo y escucho Jorge y Naranjito. Y yo digo, ¿cómo? Un acento gallego de Lugo. Y yo digo, ¿qué está pasando aquí? Y dice, tal, te sigo desde hace años. Pues era un tío, Luis, de Lugo, propietario de una empresa que se dedicaba a mandar contenedores de Nueva York a Vigo, sobre todo de coches clásicos. Joder. Y me dijo, mira, ese contenedor de ahí va a la mitad vacío, puedes meter el coche. Y dije, ¿así? Lo meto. Y tal cual, sin vaselina, hice así, ¡pum! Y dejé el coche meter. Y dije, wow, o sea, increíble. Y terminó, el viaje terminó así. Y fue como, no me lo puedo creer lo que está pasando, o sea, y de repente, pum, y me dijo, no te preocupes, en tal, yo te invito, no tienes ni que pagarme. Cierre redondo. Wow, y el viaje terminó así. Pero fíjate que estabas hablando del final, ¿no? De ese viaje. Yo creo que hay que saber volver a casa también. Porque a mí, la historia de lo que estabas contando me recuerda mucho a un amigo que nosotros hicimos, que es americano, estadounidense, Adam King,
que, bueno, pues nos lo encontramos, compartimos un velero que nos llevaba desde Panamá hasta Colombia, hasta Cartagena, India, ¿no? Un viaje fantástico, y que íbamos ahí 12 personas en un velero que tenía 10 metros de eslora, todos ahí como confinados en lata, ¿no? Y el caso es que, bueno, pues hicimos amistad con él, y luego pues separamos los caminos y nos volvimos a encontrar en Bolivia, ¿no? Pues ahí en el lago Titicaca nos volvimos a encontrar de casualidad, y nos pidió que la acompañara, que si nos podía acompañar, que nosotros llevábamos un coche, oye, estoy viajando, coño, puedo ir con vosotros y tal. Y bueno, pues como nos caía muy bien, pues le fuimos llevando de aquí para allá, tal. Y yo recuerdo ya en Ushuaia, ahí al fin del mundo, lugar, digamos, bueno, que marca un poco un final, ¿no? Y entonces él tenía una crisis, porque llevaba 4 años, como tú, viajando por el mundo, pero no sabía qué hacer, ¿no? Dijo, oye, Kiki, ¿a dónde puedo ir ahora? Es que no sé qué hacer. Y de repente, pues se vino un poco abajo, dijo, es que no sé dónde viajar. Y digo, pues vuelve a casa. Sí, porque al final yo creo que cuando no sabes volver, empiezas a huir un poco, ¿no? Y eso ya no es un viaje, es una escapada que creo que no aporta. Y cuando empiezas a sentir que no aporta, es mejor volver, cargar pilas y si hay otro proyecto, pues adelante. Yo no he viajado nunca en coche y no sé cómo es el tema de los cruces de fronteras, documentación, problemas. Bueno, me gustaría un poquito, claro. Mira, porque de hecho, en mi caso estoy seguro de que lo hemos hecho de forma totalmente diferente. Porque esto no se lo aconsejo a nadie que lo haga, ¿vale? Del mismo modo que me fui sin seguro médico, en aquella época no era tan fácil. Yo cuando fui a la aseguradora y le dije mi plan, automáticamente hizo así con el cuaderno que tenía y dijo, no te voy a asegurar. O sea, hoy en día hay seguros que ya han, digamos, copado un poco el sector de la aventura y del nomadismo, pero en 2008 no. Pues del mismo modo que me fui sin seguro, falsifiqué los papeles del coche. Algunos, no todos. Y porque, claro, mi coche lo hice con otros coches. Compré varios y los mezclé. Y de repente viajando me di cuenta de que necesitaba los papeles. Y dije, ostras, ¿cómo hago, no? Entonces hice un par de trucos para que yo dije, mira, en castellano, la verdad, no creo que de aquí a América me ponga nadie problemas. Entonces, lo principal era que el número de chasis no era el que ponía los papeles. Entonces, claro, eso es devastador, ¿no? Sí. Entonces, el truco que hacía yo, ya insisto que esto no se lo recomiendo a nadie, que no está bien. Yo lo que hacía antes de llegar a las fronteras era, cogía barro y aceite del motor y lo echaba en la zona donde se ve el número de chasis del coche. Entonces ahí era un fango aquello que era criminal. Entonces cuando en cada una de las fronteras que atravesaba, iban a mirar el número de chasis, claro, hacían así 4 veces y dices, esto es una porcilla, que pero el número de chasis, hombre, si está ahí, yo me lo sabía de memoria el que tenía que decir. Entonces hacía así, decía, tal, C, B, U, tal, no sé qué, decían, correcto, yo me lo sabía, era otro. Entonces, los 4 meses de viaje, cada vez que pasaba una frontera, era como sudando la gota gorda diciendo, Dios, a ver si no es esta, ¿no? Son muchas fronteras. Son muchas. Sí. Fueron, pues, casi 60 países. ¡Hola! Ninguno me dijo nada nunca. Jamás. ¿Y no os habéis enfrentado a problemas de corrupción, de documentos? Sí, claro. No demasiado, o sea, mucho menos de lo que cabía esperar, la verdad. Yo la peor que tuve en ese sentido, y no fue para nada gordo, fue en Siria. Cuando un militar me quitó el pasaporte. Bueno. Y claro, todo va bien hasta que te quitan el pasaporte. Si te quitan el pasaporte... Sí, juegan contigo, hacen contigo lo que quieran. Como él no ceda, el que tiene que ceder eres tú. Entonces yo no cedí hasta que cedí. Y le pagué un poco, lo que tenía. Al final camuflé ahí. Yo llevaba el dinero escondido en diferentes puntos del coche. Entonces, de manera que si algún día me pasaba algo, tuviese como el coche. A veces hasta me olvidaba de dónde estaba el dinero, imagínate. Lo escondió también. Entonces este tipo me vio sacar un estuche y le di todo lo que tenía, sabiendo yo que ahí había unos $40, más o menos. Y esa fue como la única vez en realidad que tuve problemas de que consiguiesen sacarme el dinero que normalmente... Yo siempre digo una cosa, el problema del que paga es que no tiene tiempo. Si tú tienes tiempo para que el otro se canse, normalmente ganas tú. Yo he llegado a poner la tienda de campaña en Argentina, en una comisaría, que me decían que tenía que pagar
era una coima, o era un chantaje, decían que sin la velocidad, y decía, pero vamos a ver, tú has visto mi coche. O sea, ¿qué velocidad quieres que me salga? ¿No? O sea, entonces me dijo, no, pues entonces, claro, es viernes, vas a tener que estar hasta el martes, que venga el comisario. Dijo, ¿hasta el martes? Bien. Ningún problema. Le puse la tienda de campaña en el jardín de la comisaría, saqué mi fuego y empecé a cocinar. Y no uno superior y dijo, este tío... No, ¿qué tal? Dijo, que se vaya ahora mismo a la perspectiva. Entonces dije, recogí mis cosas y lo último me dijo, si no me podría usted invitar a una gaseosa. Dije, no, las gaseosas en mi país se las compra uno. Quedó así la cosa y continué. Bueno, sí, eso es el día a día. Lo que dices del tiempo es exactamente así. Y yo recuerdo una vez en una escapada que estuvimos recorriendo Mozambique con dos amigos también muy locos y estábamos en una frontera y habíamos cruzado la Managua y al volver nos decían que teníamos que en esa frontera no podíamos pasar porque se les había acabado el papel fotográfico, entonces nos tienen para ponernos el sello y tal, tienen que hacernos una foto. Y le digo, quiere decir que como no has comprado el papel para la foto, y ahora tengo que ir pues a la otra frontera, ¿dónde está? Pues está como a 300 kilómetros, que era 2 días de ida y vuelta. Digo, pero me está haciendo irme 2 días y tal. Y entonces, bueno, pues con los que íbamos de alguna manera ya cansados de viajes duros, de carreteras muy, muy complicadas y demás, decidimos ir por las bravas y no se nos ocurrió otra cosa que decir, vamos a pasar. Y entonces pasamos a Mozambique y yo no me acuerdo cuál era, en qué ciudad llegamos, pero bueno, llegamos, paramos, nos pusimos a cenar algo y claro, vinieron 3 coches de policía a los 10 minutos. Y usted, creo que ha pasado, no sé, se hemos despistado y no, pues nos han dicho que no, bueno, no sé qué tal, ¿quieren ustedes cenar? Y estuvimos cenando con ellos, por supuesto, tuvimos que invitar a los policías. Que llamó, por supuesto, a sus hijas para que vinieran a quemar el pollo, estaban ansiosos, con algunas, a sus primos, ahí se reunió un montón de gente. Y dice, bueno, pues este es el precio por pasar. Pues no. Dije, ya, perdóname, además, como son ellos. Y, a ver, ahí tienen 2 opciones, te pueden encerrar, porque acabas de saltar una frontera y eso es un delito. O por otra parte, puede decir, mira, nos has invitado, te lo resuelvo ahora mismo con un sello que no cuesta absolutamente nada. Pero ahora la casualidad de que este hombre además tenía que ir para la frontera del norte, y entonces dijo, ustedes tienen que ir a la frontera y esperar 2 días. Bueno, sí, pues volvimos otra vez. Claro, tuvimos que llevarme a su primo, a su hija, claro, hacer no sé qué. Y fuimos allí, tuvimos que volver otra vez por la otra frontera y perdimos 2 días y pico más la cena. Todo bien. Y a veces no. Pero el tiempo permite ser flexible, ¿no? Algo que decía ahora, yo hacía mucho, es el de no me entero de nada, ¿no? Sí. Eso es fundamental. Aunque está en inglés. ¿Sabes? Español, España, coche. Sí, pero eso en América ahí ya desarrollaste otra. El problema no está en América. Sí. El problema está en Oriente Medio, está en África, la India es tremenda. Entonces ahí es cuando te puedes hacer un poco el tonto, ¿no? Hacerte el tonto es totalmente fundamental en muchísimos casos. Oye, antes hablábamos con una persona que está participando aquí en la actividad de que es verdad que a veces ibas solo, a veces ibas acompañado y en la lectura del libro se ve que te va creando un debate interno, ¿no? De cuando vas acompañado quieres estar solo, cuando estás solo quieres ir acompañado y hojeando un poco el libro me acuerdo o ha salido el nombre de Rubén Brulat, un viajero con el que compartiste algunos kilómetros y no sé si te apetece compartir un poco de esto. El tema de debatir entre si quería ir acompañado o no, lo que sucedió únicamente al final del viaje. Cuando yo ya estaba cansado y el tipo de viajero que te puedes encontrar en Estados Unidos, tal, no es el mismo que te encuentras en Siria, en Irán o en Malasia, ¿no? Era otra dinámica, era como fiesta, no me apetecía, ¿no? Entonces ahí es cuando yo decía, realmente quiero viajar así, ¿no? Pero el viajar solo en el coche, porque claro, si hubiesen viajado los iniciales, una plaza no iba a estar vacía. Pues yo mi coche solo tiene 2 plazas adelante, porque los de atrás las saqué y soldé al chasis una caja fuerte, ¿no? De hierro con triple cerradura, ¿no?
Que una vez perdí la llave y fue tremendo. No se me ocurrió otra cosa de perder la llave de la triple cerradura, ¿no? Luego cambié la cerradura y apareció la llave. El caso es que, la dinámica de ir cogiendo gente que subiese al coche fue precioso. Fue maravilloso. O sea, yo veía a un autostopista, se venía 2 días, 3, 5. Me llamaba un amigo, por ejemplo, Jorge, que está aquí, que estoy atrás, uno de mis compañeros de viaje sale en este libro, porque un día me dijo, oye, dime un sitio, ¿cuándo puedes estar en Lima? Y le dije, pues si llegas tal día, te recojo. Entonces fui corriendo todo el pueblo y tal, y vino conmigo, y sale el libro, sale el documental. Y entonces eso me dio esa libertad. O sea, el poder viajar con gente, que fue maravilloso. El caso de Rubén Brulat es íntimo amigo mío y hoy en día. Él nunca dejó de serlo, pero yo a este chico lo eché en mitad del desierto. Lo eché del coche, se puso a llorar el pobre y me dio igual y me fui, ¿no? Le dejaste abandonado, o sea, le abandonaste, o sea, pongámosle el énfasis a la cosa. O sea, además, toma de un botijo. No, lo dejé y me fui. Pero claro, eso es lo más... La historia es más redonda, o sea, en realidad estamos atravesando la Ruta 40 en Argentina. 4.000, 5.000 metros de ripio, de piedra, no está asfaltada todavía. No, los que conocéis la Ruta 40, seguro que alguien que la conoce, es la carretera más despiadada por la que yo he conducido, y más un 2 caballos, ¿no? Se me caían las piezas del coche porque de la vibración se caían los tornillos, entonces de repente, ¡pah!, se caían los trozos. Y decía, ¿qué pasa? Se cayó algo, en la aleta del coche, ¿no? Eso, Dios. Pues en una zona tremenda de un viento imposible, quería hacer una foto. Él es fotógrafo, es un fotógrafo reconocidísimo a nivel internacional. Yo no tenía ni idea de quién era ese señor. Yo lo vi en mitad de una recta, y frío tremendo, medio nevando, tal, con la mano, todo mantas y una mano así. Y paré y dije, ¿a dónde vas? Y dice, ¿a dónde vayas tú? Sube. Sube porque o sea, perfecto, me vale. Y en una de esas, cuando llevábamos días, le dije, Rubén, cuando salgas, cuidado con la puerta. Porque o sea, es peligroso salir. El viento se va a llevar la puerta. Porque yo conozco mi coche. O sea, pesa mucho la puerta. O sea, se la va a llevar. Sí, no te preocupes. Salió, soltó la puerta y la puerta salió volando detrás de... O sea, ¡pah! O sea, se reventó toda la puerta, todo, ¿no? De hecho, sigue mal la puerta a día de hoy. Entonces, claro, yo lo quería matar. Yo tengo muy mala leche. No sale siempre, pero cuando salió. Y claro, yo a este tío dije, mira, lo cogí así del cuello y dije, es que súbete al coche. Aquí no te voy a dejar, pero te voy a llevar a la gasolinera que vimos unos kilómetros más arriba. Y él, no, pero ¿cómo vas a dejar ahí? Yo sí. Dimos la vuelta, recorrí un montón de kilómetros para arriba, había como una gasolinera que era como una... No había ni gente, iba una vez a la semana allí, no sé, yo no vi a nadie. Y cogí y dije, saca tus cosas que te quedas aquí. Y se quedó, se dejó, bajó sus cosas, me despedí un abrazo y dijo, te deseo lo mejor, pero eres un cretino, te lo dije. Ya has destrozado el coche iba, ya, la puerta, sí. Ah, claro. Sí, había un espacio así entre la puerta y el coche, ¿no? La reventó entera. O sea, bueno, hierros rotos por todos lados, el cristal, la reventó la puerta y se lo dije 5 veces, ¿no? Claro, obviamente me arrepentí. Me di la vuelta, me fui, lo vi ahí medio llorando, tal, no sé qué. Me fui como 40 kilómetros. Por los 40 kilómetros dije, no, madre que te parió. Al pobre chaval, tal, no sé qué. Y me volví. Dije, igual no está. Y allí estaba, ¿no? Nos dimos un abrazo, nos dimos de la risa, tomamos un café y continuamos el viaje juntos. Joder. Pero el pobre... Me quedo más tranquilo. Sí. Nos encontraron muertos años después. A ver si sigue. No, pobre, ¿qué va? Somos íntimos y él siempre reconoció que yo tuve la razón. No sé si por no haberme enfadado otra vez. Por haber vuelto. Oye, ya para ir un poco cerrando, que a lo tonto llevamos casi 1 hora hablando aquí, me gustaría preguntarte, Jorge, y a ti también, Dani, un poco sobre lo difícil que es escribir un libro. Yo creo que viene más a veces por lo que dejas de contar, ¿no? Las historias que se hayan quedado en el tintero, a pesar tal vez de que fueran importantes, o bueno, hay que seleccionar para para centrar el tiro. En tu caso, Jorge, ¿hay es cierto que alguna...? Sí lo he vivido, porque yo escribí estos diarios viajando y me los encontré años después. Han pasado muchos años. Yo no me gusta hacer las cosas como muy rápido, las hago cuando me lo pide el cuerpo. Este libro salió
10 años después de que yo llegase. Entonces, una vez que lo lees esos diarios, pues te estremeces. Algunas cosas te dan vergüenza, otras te dan miedo, otras te estremecen, ¿no? Y hay otras cosas que efectivamente, como juez que eres de ese viaje que tú has hecho, no puedes poner. Al menos en mi caso, ¿no? Porque en el primero me pasó, por ejemplo, con la zona de Irán. En el primer libro, yo todo lo de Irán no me lo invento, porque meto cosas que son realidad, pero en un escenario totalmente de ficción. Porque yo no puedo comprometer a toda la gente que me ayudó. Porque a mí me detuvieron, estuve detenido, me acusaron de espionaje, fui a juicio, me pedían cadena perpetua, al final me echaron del país. Toda esa gente, su máxima preocupación era quiénes eran los que me habían ayudado. Y claro, yo es lo que no les podía decir, ¿no? Entonces, por eso no tengo material audiovisual de esa parte del viaje, no tengo material fotográfico, porque no lo que yo pude destrozar antes que me detuviesen, lo destrocé. Y lo que no valía para nada, lo destrozó la policía iraní, los Basiji, la policía moral. Es la gente más mala que uno se puede encontrar en la vida. Claro, ahí camuflé todo y reescribí un poco la historia para no comprometer a nadie, ¿no? En este libro hay cosas que también he quitado, hay otras que he cambiado de país y de coordenadas para que no meter líos a nadie, y hay una en concreto que no escribí porque me daba miedo cómo se lo iba a poder tomar la gente o cómo tal, ¿no? Y es que en algún lugar de América me acogió iba a decir etarra, pero no era etarra, nunca estuvo condenado, del ámbito político de Abertzale, madre condenada en ETA y tal, ¿no? Eso no lo puse. O sea, yo lo supe al final. Estuve con él un tiempo y ya no tenía ni idea. Era un tío encantador, me trató increíble, me ayudó a arreglar el coche, me recogió en un momento muy complejo en el que el coche estaba mal, y al final de todo me dijo, oye, mira, que sepas que no sé qué, me lo contó, y dije, bueno, pues gracias por haberme atendido tan bien y nada más, ¿no? Ya. No supe contarlo en el libro, no supe cómo hacerlo para que no quedase raro, para que tal, y dije, mira, sabes que tampoco es tan importante, ¿no? No sé. ¿Y tú, Dani, hay alguna que te haya quedado así, una espinita clavada, tal vez de alguno de tus viajes? Bueno, por contar, sí, es que un montón. Un libro, ¿sabes? De esos tochos, ¿no? Que dices, sí. Muy tocho, ¿no? Un mundo aparte se llama, como la serie documental. Correcto. Además está dividido como sí. por continentes, ¿no? Y de los otros dos viajes no he escrito ni una sola línea, ni he tenido la tentación ni el amago de escribir. Me parecía que el viaje iniciático, el viaje completo, la vuelta al mundo, me parecía que debía ser, bueno, yo tenía antes ya de ser, ¿no? Ni que esto fuera, pero sí sentía la necesidad de contarlo por lo que decía antes, ¿no? Para contar las realidades. Y después, en el de Pacífico y la expedición de Atlántico, pues he decidido que yo creo que los documentales son un buen testimonio, y el resto quizá me lo guardo para mí, ¿no? Me parece que también es interesante irse quedando cosas para uno, y creo que hay muchas cosas. Creo que en un mundo aparte, bueno, esa explosión, esa necesidad de contar la historia está muy bien. Yo es verdad que no creo haberme dejado nada intencionadamente. Lógicamente no vas a contar el día a día, porque es que estamos hablando de que pasan tantas cosas cada día que sería imposible, ¿no? Ponerlo todo. Pero sí que, bueno, creo que fue suficientemente exhaustivo, y desde el punto de vista periodístico quería contar todos los problemas del camino. Pero también, y esto me parece que es muy importante, y yo reivindicaría también esto, los que hacemos viajes largos, grandes expediciones, ¿no? Tendremos a contar un poco las vicisitudes y los problemas y cómo llegamos, ¿no? Que hay algo también un poco, hablo por mi parte, ¿no? De narcisismo, de fíjate la dificultad de esto, ¿no? De intentar reivindicar el sacrificio y el esfuerzo que supone hacer esto. Pero de alguna manera nos alejamos de poner la recompensa. Y me parece que es más importante, en un momento dado, obviar todo ese sacrificio que, como digo, yo ya lo he contado, de que aparece bien, pero en un momento determinado de la vida, y yo lo siento así, prefiero quedarme con la sensación de visitar a una familia de pigmeos en el interior de la selva de Camerún, de cruzar el desierto en Namibia, ¿no? Cruzando esas dunas junto al mar, en visitar el parque natural de
me da igual de Penjari en Benín o en los parques de Uganda, o de ver una ceremonia vudú, ¿no? O de perderse en las playas de Guinea-Bissau, en las islas de Villagós. Esas experiencias absolutamente soñadas, ¿no? Y que uno idealiza y que de repente la realidad las supera esas expectativas, ¿no? A mí me parece que es interesante que la gente sepa y se quede, que, bueno, ¿por qué sufrís tanto durante tanto tiempo? Porque todo esto, porque la vida en movimiento te da unas recompensas maravillosas, inolvidables, ¿no? Y hacen que eso persevere en el tiempo. Y siempre la realidad acaba siendo más hermosa que la postal que uno había imaginado previamente. Me parece que uso su cierre ya para decir hasta aquí hemos llegado. Estoy de acuerdo, Jorge. Un broche, una reflexión ideal para cerrar este podcast. Dani Landa, muchísimas gracias por haber venido hoy aquí. A vosotros, a Jorge, ¿no? Sí. Con esta aventura de este libro. Y Jorge Sierra, enhorabuena por este segundo libro, continuación del primero. Un placer haber hablado contigo y gracias por la confianza de habernos invitado a estar en la puesta de largo de tu segundo libro, tercer libro, en realidad. Sí, mi tercer libro, nada, gracias a vosotros por acompañarme, ha sido un placer y sobre todo a todas las personas que han venido hoy, que jugaba España, nos hemos enterado todos aquí, pero era una fecha complicada y nada, muchísimas gracias y ha sido un verdadero placer. Gracias. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando y hasta la semana que viene.